En esta clase vamos a adentrarnos un poco más en qué son los datos de salud. Vamos a definir primero qué nosotros vamos a considerar como datos en salud. Además vamos a explorar algunas modalidades de datos que dentro de la ficha clínica vamos a tener distintos tipos de datos. Después vamos a tratar de comunicar algunas limitaciones y algunos desafíos que tenemos al tratar con datos en salud. Específicamente también vamos a conversar un poco de privacidad de datos y cómo podemos evitar la vulneración de la privacidad de los pacientes y la seguridad de sus datos. Primero tenemos que recordar y nunca se nos tiene que olvidar que los datos en salud son complejos. Son más complejos que los datos que puedan existir en otros dominios, ¿ya? Entonces, analizar datos de salud no es lo mismo que analizar datos en otros dominios, por ejemplo, en las telecomunicaciones o en el transporte, ¿ya? Entonces, algunas peculiaridades que tienen los datos de salud y que los hacen más complejos es primero, los datos son sensibles por definición. Todos los datos que vamos a tratar dentro de la ficha clínica son datos sensibles. Son datos sensibles porque son datos de la intimidad de los pacientes y vamos a tomar el ejemplo como el diagnóstico de un paciente. El diagnóstico del paciente es información sensible porque puede vulnerar la intimidad del paciente. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los resguardos para tratar con estos datos sensibles. Además, los datos que están dentro del área de la salud son datos heterogéneos, ¿ya? Primero vamos a tener distintas modalidades de datos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener datos estructurados como datos de tablas, que no sé, por ejemplo, van a ser los resultados de los exámenes de laboratorio, ¿ya? Que nosotros sabemos exactamente cuál es el valor asociado a tal analito específico. Y además los datos son heterogéneos porque varían en función de la especialidad o de la institución de donde vengan. Vamos a tener, por ejemplo, imaginemos algunas narrativas clínicas. Imaginemos narrativas clínicas que vienen del área de urgencia, en donde la restricción temporal que tenemos para poder recabar toda la información del paciente y pasarla a la ficha clínica, tenemos muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, típicamente, estas fuentes de datos, estas narrativas clínicas, por ejemplo, de urgencia o de atención primaria, son más ruidosas. Son muy ruidosas, o sea, por ejemplo, vamos a ver mucha más frecuencia de abreviaciones, vamos a ver mucha más frecuencia de malformaciones como errores de tipeo, faltas de ortografía, ¿ya? Entonces, vamos a tener un nivel de calidad de datos en una área del área de la salud. Y, por ejemplo, por otro lado, vamos a tener los artículos científicos, ¿ya? Los artículos científicos también son datos de salud, ¿ya? Pero es como lo más perfecto que podríamos tener, porque pensando en datos de texto, los artículos científicos siempre van a estar perfectamente escritos. Ya, por ejemplo, las abreviaciones siempre van a estar declaradas. Entonces vamos a ser muy heterogéneos el nivel de ruido que van a tener los datos, ¿ya? Y el nivel de calidad y completitud que van a tener los datos clínicos o los datos de salud de alguna u otra fuente de datos. Además, podemos tener datos incompletos, ¿ya? Por ejemplo, por malformaciones de texto, ¿ya? O irregularidades en el registro, por ejemplo. Nadie se enteró que había que registrar tal cosa en alguna tabla y simplemente se omitió y no hay datos para ese valor, ¿ya? Además, los datos en salud son dinámicos, ¿ya? Van cambiando en el tiempo porque, por ejemplo, van apareciendo nuevas enfermedades, las leyes van cambiando, ¿ya? Entonces, imaginemos que si teníamos un conjunto de enfermedades que eran GES en un momento y después agregamos nuevas enfermedades a la estrategia GES, ya los análisis que pudiésemos haber hecho en los datos anteriores ya no van a ser significativos para, o representativos para este nuevo escenario. Entonces, en general, los datos de salud son complejos por todas estas peculiaridades que les conté aquí, ¿ya? La fuente principal de datos de salud que vamos a estar considerando ahora es la ficha clínica, ¿ya?
Entonces, el registro clínico electrónico va a ser la fuente central de datos sobre la atención del paciente. Y es aquí donde van a estar coexistiendo estas distintas modalidades de datos, todas estas fuentes de datos que van a estar centralizadas en la ficha clínica. ¿Ya? Entonces, en la ficha clínica vamos a tener datos de imágenes, que son datos no estructurados. ¿Ya? Vamos a tener resultados de laboratorio, que por ejemplo son datos estructurados, ¿ya? Porque nosotros sabemos exactamente el valor y hasta sabemos la unidad de medida de cada uno de los resultados de exámenes. En la ficha clínica vamos a tener también telemetría hospitalaria, por ejemplo, los valores de presión arterial, valores de temperatura de los pacientes que están hospitalizados. Si nosotros somos capaces de almacenar todo ese monitoreo, almacenar los datos del monitor en algún servidor central, eso le llamamos telemetría, y esos datos también van a ser estructurados, porque nosotros sabemos exactamente qué es lo que está midiendo. Además, vamos a tener las narrativas clínicas, notas de evolución, vamos a tener, por ejemplo, nota de evolución, algunas otras narrativas como la epícrisis, que van a estar escritas en texto. ¿Ya? Y esos son datos no estructurados. ¿Ya? Recuerden que vamos a necesitar mucho esfuerzo para poder extraer datos de estos datos no estructurados. Y también en la ficha clínica vamos a encontrar señales como electroencefalogramas o electrocardiogramas. ¿Ya? Entonces vamos a tener una multiplicidad de modos de datos, de modalidades de datos dentro de la ficha clínica. Entonces, primero tenemos que definir qué es un dato, ¿ya? Igual tomando en cuenta que estamos hablando de datos estructurados al principio, ¿ya? Que los datos son observaciones de características, ¿ya? O mediciones de objetos, personas o eventos, ¿ya? En donde una cosa importante, que los datos no significan información. Un dato no es lo mismo que información. Porque la información adquiere significado cuando nosotros logramos procesar esos datos y generamos conclusiones, ¿ya? Y tienen que ser interpretados en un contexto. Por ejemplo, si tenemos datos de la cantidad de dientes que tiene un paciente, ¿ya? Tenemos una tabla y tenemos datos de la cantidad de dientes que tiene ese paciente, esos son datos, ¿ya? Son datos, paciente 1 tiene tantos dientes, paciente 2 tiene tantos dientes. Y eso se convierte en información cuando hacemos un cálculo de alguna medida. Por ejemplo, decimos el 20% de las pacientes tiene 0 dientes. Y eso significa que el 20% de los pacientes son edéntulos, ¿ya? No tienen dientes. Eso es información. Eso es información porque logré generar una conclusión. El 20% de los pacientes tiene edentulismo desde los datos brutos, que es lo que se llaman datos. Entonces, datos no es lo mismo que información. Yo voy a tomar datos y los voy a transformar en información cuando les aplico algún análisis. ¿Ya? Entonces, típicamente, un conjunto de datos van a ser un conjunto de instancias de datos de la misma clase, instancias de objetos de la misma clase. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos una tabla en donde estoy almacenando los pacientes, ¿ya? Una tabla que tiene información de los pacientes. Entonces, cada instancia de paciente, cada paciente va a tener distintos datos, van a tener distintos atributos, ¿ya? Entonces, una fila va a ser un paciente, una fila va a ser un dato, donde cada dato va a tener distintos atributos, va a tener distintas columnas. Entonces, yo voy a definir un paciente como una fila que contiene un identificador, un nombre, una fecha de nacimiento, un salario y la cantidad de caries que tiene ese paciente. ¿Ya? Entonces, eso yo voy a definir como paciente. ¿Ya? Entonces, en una tabla voy a tener distintas instancias de este paciente. ¿Ya? Voy a tener distintos pacientes. Pero yo sé que en esta tabla todos los pacientes van a tener estos mismos 5 atributos. ¿Ya? Entonces, después, los datos estructurados, yo los puedo tabular en una hoja de Excel, por ejemplo. ¿Ya? Y puedo colocar que el paciente Juan Pérez tiene un salario de tanto dinero y tiene 5 caries. Entonces, eso, los datos son observaciones, mediciones de objetos, personas, eventos o fenómenos.
¿ya? Y yo típicamente los voy a tabular y los voy a dejar en una tabla, ¿ya? Entonces esos son los datos. Recuerden, los datos es distinto de información. Y esto que les contaba anteriormente son datos estructurados, ¿ya? Los datos estructurados son aquellos que están organizados dentro de un modelo de datos predefinido. Yo sé que la cantidad de caries se mide de tal manera y el número que va a estar ahí en esa tabla es la cantidad de caries que tiene ese paciente, ¿ya? Entonces, este modelo de datos va a establecer qué atributos yo voy a estar midiendo de cada uno de los objetos, ¿ya? Y qué tipo de valores van a tomar esos atributos. Por ejemplo, yo sé que la cantidad de caries va a ser un número entre 0 y 32, porque yo no te puedo tener más de 32 dientes con caries, ¿ya? Y al tener esta estructura, hacer datos estructurados, eso me permite analizarlos de manera simple. Yo simplemente voy a ir a la columna de caries y puedo saber en promedio cuántas caries tiene un paciente. Y además nos permite hacer una cosa interesante, que es el esquema que les tengo acá, que con los datos estructurados yo puedo conectar distintas tablas, ¿ya? Puedo conectar distintos datos. Entonces, por ejemplo, voy a tener una tabla de pacientes y esa tabla de pacientes yo la podría, por ejemplo, conectar con una tabla de mediciones fisiológicas, con una tabla de diagnósticos, ¿ya? Porque yo sé cuál es el identificador del paciente y puedo cruzar distintas tablas. Entonces, también una de las características que tienen los datos estructurados es que yo puedo hacer cruces entre tablas y obtener la capacidad de calcular más información o información más compleja. Entonces, algunos ejemplos de datos estructurados son, por ejemplo, los datos demográficos, la fecha de nacimiento. Yo sé que tiene un formato estándar. Por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo en que la fecha de nacimiento va a ser primero el año, después el mes, después el día. Esos son datos estructurados. El sexo, la previsión también va a ser datos estructurados. Los resultados de laboratorio también son un ejemplo de datos estructurados, porque yo sé qué molécula estoy midiendo, cuál es el valor asociado a esa molécula y cuál es la unidad de medida asociada a esa molécula. La telemetría hospitalaria, las recetas médicas también son datos estructurados. Por ejemplo, específicamente la receta médica electrónica es un ejemplo de dato estructurado porque, por ejemplo, el profesional de la salud solamente podía elegir los medicamentos desde una lista predefinida de medicamentos, ¿ya? Y la agenda médica también es un ejemplo de datos estructurados, ¿ya? Entonces, eso nos permite conectarlos entre sí. Por ejemplo, yo podría conectar los datos demográficos con la agenda de los pacientes. Podría conectar los resultados de laboratorio con una receta médica, ¿ya? Y eso me permitiría poder calcular más información desde estos datos, ¿ya? Entonces, son algunos ejemplos de datos estructurados y son datos, los ejemplos que les coloco acá, son ejemplos que podemos encontrar dentro de un registro clínico electrónico, ¿ya? Y nosotros pudiésemos ser capaces de extraer estos datos, ¿ya? Ponerlos en una tabla, por ejemplo, y generar información desde estas fuentes. Y cuando yo soy capaz de estructurar los datos, yo podría ser capaz de compartir los datos con distintas instituciones o con distintos actores de la atención de salud. Y eso genera un concepto que se llama la interoperabilidad, ¿ya? La interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas independientes de poder intercambiar, interpretar y utilizar información de manera consistente e inequívoca. Esto significa que yo puedo compartir algún dato de un paciente y yo se lo puedo compartir a otro actor y ese actor va a saber exactamente qué es lo que yo le estoy enviando, ¿ya? Entonces, para poder lograr esta interoperabilidad, yo tengo que tener los datos muy estructurados, ¿ya? Esto es como lo mejor que puedo tener en datos estructurados. Si yo soy capaz de interoperar esos datos, o sea, enviar esos datos a otro actor y que ese actor lo pueda interpretar tal como lo interpreté yo, eso es interoperabilidad y es porque los datos están muy estructurados.
Entonces, para nosotros lograr esta interoperabilidad, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Tenemos que estructurar la información, por ejemplo, eh, ponernos de acuerdo en qué formato vamos a enviar los datos, con qué estructura, qué estándares vamos a utilizar para poder compartir esos datos, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de que logremos sistematizar el significado de lo que nosotros estamos enviando. Que si yo envío el diagnóstico de un paciente, el actor que recibe ese diagnóstico de ese paciente entienda exactamente el diagnóstico que yo hice, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una figura esquemática y tenemos tres instituciones de salud, ¿ya? Imaginemos que tenemos tres hospitales que necesitan enviar los diagnósticos de sus pacientes y los necesitan enviar al ministerio. Imaginemos que eso es lo que tenemos que hacer. Y cada uno de los hospitales envía el diagnóstico de su paciente de manera distinta. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer ejemplo, el diagnóstico pusieron K02 y el diagnóstico lo pusieron, no sé, entre comillas y con un tipo de paréntesis. Después, la otra institución también envió K02, ¿ya? Pero lo colocó en otro formato, ¿ya? Con estos triángulos y colocó su diagnóstico en ese formato. Y después una tercera institución envió eso, ¿ya? Que está en japonés y algo envió. Envió un diagnóstico, pero ese diagnóstico está en japonés, ¿ya? Pero yo les estoy contando que los tres hospitales enviaron el mismo diagnóstico, ¿ya? Ambos querían enviar exactamente el mismo diagnóstico, pero los tres lo enviaron de manera distinta. Entonces, cuando llega al ministerio, esos tres diagnósticos, el ministerio no sabe qué hacer, ¿ya? No sabe realmente si esos tres diagnósticos son equivalentes, porque nunca nos pusimos de acuerdo en cómo enviar esos datos, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar alguna manera por la cual nosotros vamos a ponernos de acuerdo y estandarizar la manera en que comunicamos los datos. Vamos a tratar de estructurar los datos de una manera consistente a lo largo de todos los actores. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para todos entender lo mismo? Y vamos a colocarnos en el ejemplo de tener que enviar un diagnóstico. Entonces, en la diapositiva anterior vimos que dos instituciones enviaban un código que se llama K02. Entonces, ese código es una manera por la cual yo voy a compartir un diagnóstico, ¿ya? Y yo me voy a estar refiriendo a ese diagnóstico en específico con ese código en específico. Entonces, una manera de que nosotros podamos asegurarnos que distintos sistemas que vayan a estar interoperando tengan significados de diagnósticos que sean coherentes entre todos, nosotros vamos a utilizar lo que se llaman vocabularios controlados, ¿ya? En donde nosotros vamos a ponernos de acuerdo en primero saber cuáles son todas las enfermedades que puede tener una persona, ¿ya? Hacemos una lista de todas las enfermedades que puede tener una persona. Y a cada una de las enfermedades les vamos a poner un código. Y nos ponemos de acuerdo en que todas las instituciones vamos a utilizar exactamente los mismos códigos. Entonces, estos estándares nos van a permitir representar conceptos clínicos de manera consistente, ¿ya? Y acá tenemos un esquema en donde K02 va a ser el código asociado al diagnóstico de caries dental, ¿ya? Pero claro, ese diagnóstico el profesional de la salud lo puede haber escrito de distintas maneras. Él puede haber dicho caries en el diente 2.1, podría haber dicho lesión de caries, podría haber dicho simplemente caries o haberlo dicho en japonés, ¿ya? Pero si nosotros somos capaces de normalizar todas esas definiciones en un código único, ya todos vamos a entender lo mismo, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de los vocabularios controlados y es el objetivo de nosotros codificar la información o codificar los datos, ¿ya? En que nosotros nos pongamos de acuerdo en los significados. Y uno de los vocabularios controlados más utilizados en el mundo es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10 que se conoce. Entonces la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE-10, es un sistema por el cual nosotros podemos codificar principalmente enfermedades.
en donde todos nos pusimos de acuerdo en cuáles son todas las enfermedades que existen y les colocamos un código. Entonces, cada categoría nosotros la vamos a representar mediante códigos y esos códigos van a ser inequívocos para representar una enfermedad. Además, el CIE-10 tiene una característica interesante que tiene un orden jerárquico de los diagnósticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un diagnóstico que es caries dental, ¿ya? Caries dental, pero pueden existir distintos tipos de caries dental. Entonces, nosotros decimos que genéricamente la caries dental le vamos a asignar el código K02. Pero si yo quiero ser más específico, lo puedo hacer, ¿ya? Yo podría ser más específico y decir K02.1. K02.1 significando caries de la dentina específicamente, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener distintos niveles de especificidad en la enfermedad que nosotros queremos comunicar. Y, por ejemplo, el grupo de enfermedades K01 son dientes incluidos o impactados y K01.1 son dientes impactados, por ejemplo. Y además vamos a tener codificado, además de las enfermedades del sistema digestivo, también podríamos tener las enfermedades del sistema respiratorio o las enfermedades del sistema circulatorio. Entonces, esto es interesante del CIE-10, es que tiene este ordenamiento jerárquico de las enfermedades, en donde yo puedo definir una enfermedad, ¿ya?, en distintos niveles de especificidad, ¿ya?, donde ojalá nosotros podamos definir una enfermedad de la manera más específica posible, pero hay veces en que no es posible, entonces yo puedo utilizar códigos más genéricos, ¿okay? Entonces, esto es el CIE-10, que principalmente se utiliza para codificar enfermedades. Si yo quiero que todas las instituciones entiendan el significado de las enfermedades, que todas tengamos el mismo significado para cada enfermedad, yo voy a utilizar CIE-10 para normalizarlo o para estandarizar todo. Y además hay otros vocabularios controlados que son mucho más complejos, como SNOMED-CT. SNOMED-CT es una terminología que permite representar múltiples conceptos de salud, no solamente enfermedades. Recuerden, CIE-10 principalmente lo vamos a utilizar para enfermedades, a pesar de que tiene otros conceptos que podemos normalizar con CIE-10, pero por definición es enfermedades. Pero SNOMED-CT es una terminología con la cual nosotros podemos codificar múltiples conceptos de salud. Podemos, por ejemplo, codificar enfermedades, estructuras corporales, procedimientos, hallazgos clínicos. Y cada uno de esos conceptos también va a tener un código, ¿ya? Y si yo solamente comparto ese código, todos van a saber a qué me estoy refiriendo. Y además de codificar muchos conceptos clínicos en SNOMED-CT, hay algo que es súper interesante de esta terminología, que además de codificar conceptos, yo puedo definir relaciones entre ellos, o SNOMED-CT define relaciones entre ellos. Entonces, esto nos permite obtener aún más información de lo que nosotros estamos transfiriendo. Entonces, imaginemos, yo estoy compartiendo enfermedades, ¿ya? Recuerden estas instituciones que yo les puse en el esquema, están compartiendo diagnósticos, y una institución compartió caries dental, ¿ya? Esa es la enfermedad que está compartiendo. Pero con SNOMED-CT yo puedo enriquecer esta información, yo puedo enriquecer este mensaje que me envió esa institución. Y yo puedo decir, la caries dental es un hallazgo que se encuentra en los dientes, ¿ya? Y eso yo lo sé porque SNOMED-CT, en el grafo de conocimiento que tiene, yo puedo extraer esa información. Solamente me enviaron caries dental, pero además yo puedo saber que la caries dental ocurre en los dientes. Yo sé que la caries dental puede ser tratada con una restauración, ¿ya? Esa información yo la puedo obtener a través de SNOMED-CT. Porque SNOMED-CT, cada uno de los conceptos que tiene están relacionados entre sí. Por ejemplo, la caries dental está relacionada con el procedimiento restauración dental porque la restauración puede tratar una caries dental. Entonces es súper interesante este tipo de terminologías que son mucho más complejas. Entonces, los datos estructurados es realmente a lo que yo quiero llegar,
¿ya? Ojalá todos los datos de la ficha clínica estén codificados en terminologías. Ojalá la forma en que se comunican los datos de salud pueda ser comunicado de una manera estándar. A eso es lo que quiero llegar. Y esos son datos estructurados. Y son tan estructurados que yo puedo interoperar con distintos actores que son independientes entre sí. Pero esa es la menor parte de los datos almacenados en el registro clínico electrónico. La mayor parte de los datos almacenados dentro del registro clínico electrónico son los datos no estructurados, ¿ya? Entonces, los datos no estructurados son aquellos que no siguen un modelo de datos específico o no están organizados en campos predefinidos, que yo pueda hacer una consulta muy simple. Que yo pueda ir, por ejemplo, y decir cuál es el diagnóstico más frecuente. Si yo los tuviera todos codificados en CIE-10, eso es muy fácil, ¿ya? Porque yo sé que todos los diagnósticos están codificados y puedo ver cuál es el código más frecuente y listo. Ahí puedo decir cuál es el diagnóstico más frecuente. Pero si yo lo único que tengo es un texto asociado al diagnóstico, que cualquier profesional de la salud lo puede haber escrito de cualquier manera, ¿ya? Eso ya no podría extraer este tipo de información, ¿ya? Pero claro, pero yo quiero llegar a los datos estructurados. Entonces, la mayor cantidad de los datos presentes en la ficha clínica son de formato no estructurado, que no nos permite una extracción de información de manera simple. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, las radiografías, que son imágenes, ¿ya? Por ejemplo, un electrocardiograma también son datos no estructurados. Y las narrativas clínicas también son datos no estructurados. ¿Okay? Entonces, primero, el texto. El texto clínico es una de las modalidades que está presente dentro de la ficha clínica. Y yo les podría decir que es una de las modalidades más frecuentes en la ficha clínica. ¿Y por qué es lo más frecuente? Porque es la forma por la cual un profesional de la salud puede guardar la información en la ficha clínica sin ninguna restricción, ¿ya? Entonces, el profesional de la salud atiende al paciente y puede volcar toda la información de manera directa, porque el profesional de salud sabe hablar, sabe un lenguaje. Entonces, de manera directa, yo puedo tomar la información que recabe del paciente y verterla directamente a la ficha clínica, sin ninguna restricción, ¿ya? Por eso el texto clínico tiene información muy, pero muy importante, ¿ya? Tiene mucha información latente, ¿ya? Que yo tengo que esforzarme por extraer esa información, pero tiene mucha información, a pesar de que es muy difícil extraerla, ¿ya? Pero tiene, ¿ya? Entonces, si bien es la forma más directa de poder guardar información en la ficha clínica, es una forma muy difícil de después extraer información. Entonces, pero a nosotros nos gustaría hacer lo siguiente, lo que está en este esquema. A nosotros nos gustaría tener un texto clínico y eso transformarlo, por ejemplo, en un diagnóstico en CIE-10, ¿ya? Por ejemplo, entonces yo sé que lo que escribió el profesional de la salud es un diagnóstico. Lo pudo haber escrito de cualquier manera, ya eso lo sé, pero al menos sé que es un diagnóstico. Entonces yo, de alguna manera, me gustaría tomar ese texto y asignarle un código de CIE-10. Eso se llama codificación automática. ¿Y qué voy a estar utilizando? ¿Qué voy a utilizar para poder transformar un texto clínico en un código de CIE-10, por ejemplo? Voy a utilizar un modelo de inteligencia artificial, específicamente un modelo de procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? Entonces, con eso, yo puedo tomar el texto y transformarlo a un código en CIE-10, por ejemplo. Y eso lo puedo hacer con texto. También, otro tipo de datos no estructurados son las imágenes, ¿ya? Los estudios imagenológicos también son una fuente importante de datos dentro de la ficha clínica, ¿ya? Y típicamente la información que está latente dentro de estas imágenes no está de manera estructurada en la ficha clínica. Nosotros podríamos tener un informe de esa radiografía, pero volvemos al mismo problema del texto, que yo no puedo extraer información de manera simple, ¿ya? Entonces también, para poder analizar estas imágenes,
y extraer información, que en el ejemplo que les tengo acá, que es tomar una imagen y asignarle un diagnóstico, tengo que aplicar técnicas computacionales. Y en este caso, para pasar de la radiografía a el diagnóstico, yo voy a utilizar modelos de análisis de imágenes que también son modelos de inteligencia artificial, tal como en el texto que vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Entonces, las imágenes son otro tipo de datos no estructurado, porque yo no puedo extraer información simple. Una imagen podría contener cualquier cosa, ¿ya? Entonces yo tengo que aplicar modelos de inteligencia artificial para extraer información. En este caso, en este ejemplo, es asignarle un diagnóstico a una imagen. Y también tenemos señales en la ficha clínica, en donde las señales más frecuentes que podemos encontrar dentro de una ficha clínica son, por ejemplo, los electrocardiogramas o los electroencefalogramas. Pero en el último tiempo está cada vez apareciendo más los registros de voz dentro de la ficha clínica, ¿ya? Ahora está empezando a generarse sistemas que siempre están escuchando. Por ejemplo, que las atenciones de salud sean grabadas y almacenadas en la ficha clínica, ¿ya? Entonces, claro, estamos teniendo cada vez más datos de salud, pero recuerden, estos son datos no estructurados, así que también tengo que esforzarme mucho, tengo que utilizar un modelo computacional complejo para poder extraer datos de estas narrativas clínicas que están en formato de audio, ¿ya? Y en este caso, para transformar un audio, una narrativa en audio de salud, yo tengo que utilizar también un modelo de inteligencia artificial para un modelo específicamente de procesamiento de señales para tomar esta señal, para tomar este audio, para tomar este registro de voz y transformarlo en un diagnóstico. Recuerden que estamos teniendo este ejemplo, que es tratar de asignarle un diagnóstico, el CIE-10, a ese dato, ¿ya? Entonces, las señales son otro tipo de datos no estructurados que está presente en la ficha clínica. Y recuerden que la mayor cantidad de datos dentro de la ficha clínica está en formato no estructurado. Pero ojalá con técnicas de inteligencia artificial u otra técnica computacional, nosotros poder tomar estos datos no estructurados y tratar de estructurarlos, porque si yo tengo datos estructurados, yo puedo extraer información de manera muy simple. Hay muchos métodos para extraer información y es muy fácil. ¿Okay? Espero haberlos convencido que en la ficha clínica hay muchos datos, ¿ya? A pesar de que les conté que la mayoría de los datos son no estructurados, pero hay muchos datos. Entonces, el título de esta diapositiva es como extraño porque dice escasez de datos. Y realmente la escasez de datos es un problema que tenemos en el análisis de datos en salud. ¿Pero a qué me refiero a escasez de datos? A pesar de que dentro de la ficha clínica, ¿ya? Para uso clínico y para el uso del día a día del profesional de la salud, hay muchos datos para hacer investigación, para poder extraer información desde esa ficha clínica, no hay muchos datos disponibles, ¿ya? Entonces, primero, tenemos en el esquema de acá el círculo más grande, que es datos de la ficha clínica. Es un círculo muy grande. Tenemos muchos datos dentro de la ficha clínica. Pero dentro de esos datos de la ficha clínica, tenemos solamente un subconjunto de datos que es técnicamente posible extraer, ¿ya? Quizás porque el proveedor de salud no nos permite extraer datos de manera masiva, ¿ya? Quizá. Pero va a haber solamente un subconjunto de datos que yo voy a ser capaz de manera técnica de extraer de la ficha clínica, ¿ya? Entonces es un círculo más pequeño. Después vamos a tener un subconjunto de esos datos que realmente me sirven para resolver mi pregunta o para entrenar mi modelo, ¿ya? Y aún más pequeño, aún el círculo más pequeño es de estos datos que son pertinentes para resolver mi pregunta.
vamos a tener un subconjunto muy pequeño de datos que realmente son de calidad suficiente para resolver mi problema o para entrenar mi modelo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso me refiero a que hay escasez de datos en salud. ¿Ya? Porque yo tengo que empezar a hacer subconjuntos de datos hasta encontrar los datos que realmente me van a ayudar a resolver mi problema. Entonces les conté que tenemos muy pocos datos disponibles para responder preguntas de investigación. Pero pongámonos específicamente en el caso que queremos entrenar modelos de inteligencia artificial. Recuerden que para entrenar modelos a través de aprendizaje supervisado, yo debo tener acceso a ejemplos del mundo real que yo sé que estén correctos para poder ajustar mi modelo. Entonces, primero, tengo pocos datos para entrenar mi modelo. Tengo pocos datos para poder entrenarlo. Y además, eso se le suma otra complejidad de los datos de salud, en donde dentro del área de la salud, los datos cambian mucho. ¿Ya? Y, por ejemplo, como les contaba en las diapositivas anteriores, puede haber que en un momento la ley GES se vaya modificando. Entonces, los modelos que yo entrené para, no sé, detectar pacientes GES en un año específico, yo ya no pueda utilizarlo en un nuevo año en donde la ley cambió, por ejemplo. Entonces, hay cambios en la distribución hay cambios en la distribución de datos en salud de manera muy frecuente. Entonces, acá les puse un ejemplo esquemático solamente, estos son datos simulados, donde imaginemos que estamos evaluando la cantidad de dientes de un paciente. ¿Ya? Entonces, en un año, nosotros nos vamos a dar cuenta que los pacientes en promedio tienen una cantidad de dientes en promedio, pero si después yo hago la misma medición en años siguientes, quizás la cantidad de dientes cambió. Entonces eso significa que los datos van cambiando a lo largo del tiempo. Y eso lo tengo que tomar en cuenta cuando yo esté diseñando mis estrategias de ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿Ya? Tengo que tener en cuenta que los datos de salud cambian mucho por varias razones. ¿Okay? Y también otra fuente de por lo cual nosotros podríamos tener poco acceso a datos es debido a la privacidad y seguridad de datos. Y en general, nosotros siempre debemos tener en cuenta que cuando estamos tratando con datos de salud, recuerden, estamos tratando con datos sensibles, que yo no quiero que un tercero se entere que esa persona, por ejemplo, tiene tal diagnóstico. Yo no quiero que eso pase. Entonces tengo que tomar múltiples resguardos en mi proceso de ciencia de datos para poder asegurar que esto no pase. Entonces tenemos distintas etapas en un proceso de ciencia de datos, donde en cada una de las etapas nosotros podríamos minimizar el riesgo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos recolectando datos, imaginemos que queremos hacer una pregunta, resolver una pregunta de investigación, y yo necesito capturar datos de pacientes, ¿ya? O sea, hacerle una encuesta o tomarle exámenes, por ejemplo. Entonces, en la fase de recolección de datos, para asegurar la privacidad y seguridad de datos, yo debería hacer un proceso de minimización de datos. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo voy a capturar la menor cantidad posible de datos para responder mi pregunta. Ojalá no tomar más datos de lo necesario, ¿ya? Porque eso mitiga un poco el riesgo de la información sensible que pudiese vulnerarse. Después, cuando yo capturé los datos, ya recolecté los datos, yo los tengo que almacenar. Y en la fase de almacenamiento, yo primero tengo que asegurarme que solamente accedan a esos datos las personas que están autorizadas y que esos datos estén cifrados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo lo estoy almacenando en un dispositivo, si un tercero, si un adversario logra tener acceso a ese dispositivo, aunque tenga acceso al dispositivo, no pueda leer los datos que están dentro de ese dispositivo. Entonces, una cosa súper concreta, que si nosotros estamos almacenando, no sé, datos en un Excel, colocarle contraseña al Excel, ¿ya?
Entonces eso me permite que a pesar de que el dispositivo esté en manos de un adversario, ese adversario no va a poder ser capaz de leer ese Excel, por ejemplo. A eso se refiere con cifrado de datos. ¿Ya? Después, en la fase de análisis, yo tengo que tener protocolos de identificación robustos, que si yo le voy a entregar estos datos a un investigador, que ese investigador no sea capaz de saber a qué persona pertenecen esos datos. ¿Ya? Tengo que ser capaz de desidentificar los datos y que ojalá esos análisis se hagan en un entorno seguro. ¿Ya? Que, por ejemplo, no se hagan en el dispositivo de cualquier persona. ¿Ya? Después, cuando ya realicé los análisis, yo tengo que ser capaz de transferir datos entre, no sé, múltiples investigadores y yo tengo que tener procesos de autorización a quién le voy a entregar datos y saber cuándo le entregué datos y a quién. Tener una trazabilidad de los datos intercambiados. Y después tengo que, cuando ya terminan los proyectos de ciencia de datos, tengo que tener una política de retención de datos. Yo voy a decir, estos datos te los voy a entregar, pero tú solamente los puedes tener por un año. Y cuando ya pase el año o se termine el proyecto, tú tienes que eliminarlos. Entonces, todos esos procesos, yo voy a tener asegurarme que yo haga estas cosas en cada uno de estos pasos. ¿Ya? Y ahora vamos un poco a lo más concreto en función de la privacidad y seguridad de datos. Entonces, imaginemos que tenemos ya una tabla. ¿Ya? Tenemos nuestro Excel con los datos de pacientes. En función de privacidad de datos, nosotros vamos a poder asignarle categorías a cada uno de los atributos que yo le medí a los pacientes. Y vamos a tener identificadores, pseudo-identificadores y atributos sensibles. Entonces, los identificadores o identificadores directos son atributos que me van a permitir identificar de manera precisa a un paciente en específico, que son bastante obvios, que por ejemplo tenemos el nombre del paciente, el root del paciente, el correo electrónico del paciente o la dirección del paciente. Eso nos van a permitir saber específicamente a qué paciente me estoy refiriendo. Ellos se llaman identificadores directos. Después tenemos los pseudo-identificadores, que es algo muy interesante, que si bien por sí solos no nos permiten reconocer un paciente, no nos permiten identificar un paciente. Entonces, si yo les digo que una persona de 30 años tiene caries dental, yo no puedo decir qué persona es, porque hay muchas personas que tienen 30 años. Pero si yo combino estos pseudo-identificadores, yo podría llegar a detectar cuál es la persona. Por ejemplo, si te digo, hay un paciente de 30 años que es hombre y que vive en Isla de Pascua, ahí quizás, si yo combino esos tres pseudo-identificadores, sea capaz de detectar a qué paciente me estoy refiriendo. Y después tenemos los atributos sensibles, que son los atributos, típicamente los atributos que yo busco analizar, y que son los atributos que yo no quiero que jamás se relacionen directamente con una persona. Que la persona que tenga acceso a esos datos sensibles nunca jamás pueda saber a qué persona pertenece. Que nunca jamás pueda identificar al paciente que vienen esos datos sensibles. ¿Ya? Entonces, los atributos sensibles pueden ser, por ejemplo, el diagnóstico de un paciente o el ingreso mensual de ese paciente. Yo quiero saber que hay alguien que tiene caries dental, pero yo no podría saber qué paciente específico es el que tiene ese diagnóstico. ¿Ya? Entonces esa es una clasificación en privacidad de datos de los atributos que yo tengo almacenados. Entonces, imaginemos que yo tengo una tabla de datos y yo quiero compartirla, quiero publicarla. ¿Ya? Quiero publicarla para que otros investigadores puedan resolver preguntas de investigación. Entonces, lo más obvio es eliminar los identificadores y compartirla, ¿cierto? Entonces, acá yo comparto esta tabla y le censuro el nombre. ¿Ok? Entonces yo podría decir, ya, entonces los datos ya están anonimizados.
Ya no es posible saber que esa persona tiene tuberculosis. ¿Ya? Pero recuerden los que les conté anteriormente, que son los pseudoidentificadores. Entonces, un adversario, un tercero, podría tratar de reidentificar a ese paciente, por ejemplo, al cruzar. Pensemos si hay otro conjunto de datos diferente, que imaginemos, tiene la comuna del paciente, tiene el sexo del paciente, tiene la edad y tiene el nombre del paciente. Imaginemos que es otro conjunto de datos distinto. Pero si yo logro cruzar esos dos conjuntos de datos, yo podría asignarle un nombre a ese paciente que tiene tuberculosis. Yo no quiero eso. Entonces se llaman ataques de reidentificación. Y con las técnicas que les voy a estar contando en las diapositivas siguientes, les voy a contar cómo nosotros podemos mitigar los riesgos de reidentificación. Porque, como les conté, si yo tengo la edad de un paciente, en la comuna del paciente, ¿ya? Yo podría llegar a detectar a qué paciente específico me estoy refiriendo. Y eso yo no quiero que pase. Y la primera técnica se llama la K-anonimidad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una tabla en donde yo le apliqué K-anonimidad. ¿Y qué es la K-anonimidad? La K-anonimidad es un criterio de protección de datos que busca que cada registro sea indistinguible de al menos otros K-1 registros respecto a un conjunto de pseudoidentificadores. Esto es como un trabalengua, pero imaginemos que nuestros pseudoidentificadores son la edad y la comuna. ¿Ya? Con la K-anonimidad, yo voy a compartir mi conjunto de datos tal que en cada una de las combinaciones de edad y comuna hayan al menos K pacientes. Entonces miremos aquí. En la forma anterior de la tabla había solamente un paciente que tenía 30 años y vivía en Maipú. ¿Ya? Pero yo quisiera que para todas las combinaciones de pseudoidentificadores hayan al menos dos pacientes. ¿Qué es lo que hice acá? Entonces lo que yo hice es tomar la edad del paciente y colocarla en un rango. No entregar la edad específica, sino que colocarla en un rango. Entonces eso me generó a que todos los pacientes que aquí están en amarillo tienen la misma combinación de edad y comuna. Recuerden que la edad está en un rango. Pero esa misma combinación está en dos pacientes. Así que en realidad un adversario no podría decir exactamente cuál es el paciente que se está refiriendo, porque hay dos. ¿Ya? Yo no podría llegar a la persona específica. Y lo mismo con los de los otros colores. En algunos voy a tener tres pacientes que tienen la misma combinación de identificadores, así que me quedo más tranquilo. Porque no hay solo un paciente que yo podría reidentificar. Hay tres, entonces podría ser cualquiera de los tres. ¿Ya? Esa es la K-anonimidad. Y después tenemos la L-diversidad. Entonces acá tenemos otro problema. Entonces yo ya le apliqué K-anonimidad, que la K-anonimidad que le agregué a esta tabla es 2 anonimidad, porque al menos por cada combinación de pseudo identificadores hay dos pacientes. Pero esos dos pacientes tienen cáncer. Los dos tienen cáncer. Entonces yo podría, a pesar de que son dos pacientes, yo no sé cuál es cuál, yo no sé qué fila es de qué paciente, pero yo puedo asignarle a ese grupo de pacientes que todos tienen cáncer. Entonces, de igual manera, yo podría decir, esos dos pacientes de ahí tienen cáncer. Entonces, ¿qué lo que nos propone la L-diversidad? Es que, aunque se conozca el grupo al que pertenece una persona, exista una diversidad mínima de valores para los atributos sensibles. Que yo quisiera que para cada grupo de anonimidad, para cada grupo de pacientes que tienen el mismo pseudoidentificador, hayan al menos L atributos sensibles distintos. ¿Ya? Que eso no se cumplía en el grupo amarillo, porque los dos tenían cáncer. Pero sí se cumplen los demás grupos, porque yo sé que en el grupo azul hay dos con tuberculosis y uno con enfermedad cardiovascular.
Entonces ahí yo no puedo asignarle una enfermedad a un paciente específico. Entonces, ¿qué hago? En la L-diversidad yo tengo que asegurarme que en cada grupo de combinación de pseudoidentificadores hayan al menos L atributos sensibles distintos. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que tuve que hacer es eliminar el diagnóstico de cáncer. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo no puedo asignarle cuál es el diagnóstico asociado a ese conjunto de pacientes. Entonces, esa es la L-diversidad. Hay otra técnica que nos permite mitigar esta asignación de un dato sensible a un paciente en específico, ¿ya? Que se llama la privacidad diferencial. Entonces, la privacidad diferencial es un enfoque matemático que nos va a permitir publicar resultados agregados, minimizando la influencia que tenga la inclusión o exclusión de otra persona. Entonces, ¿qué significa esto? Imaginemos, veamos la columna azul, ¿ya? Que yo tengo un estudio de 100 personas, en donde yo voy a publicar mis resultados. Voy a publicar una tabla en donde yo digo, hay 80 pacientes con caries y hay 95 pacientes con periodontitis. ¿Ya? Eso lo publiqué. Son datos agregados. ¿Ya? Ahí yo no puedo saber qué paciente específico tiene caries y qué paciente específico tiene periodontitis, porque lo único que yo publiqué es esa tabla chiquitita que está ahí. Entonces yo no puedo saber qué persona tiene caries ni qué persona tiene periodontitis. Entonces uno puede decir, ya, estamos bien, no hay ningún problema con publicar estos datos. Pero ¿qué pasa si Ana me pide excluirla del estudio? ¿Ya? Entonces digo, ya, voy a tener que eliminarla de mi estudio. Entonces yo voy, Ana me dice, quiero que me saques del estudio, ahora vamos a tener 99 pacientes, y yo vuelvo a calcular las tablas y la publico. Ahora la tabla tiene 79 pacientes con caries y 94 pacientes con caries. Entonces acá pasó algo interesante. Yo aprendí que Ana, o al menos me enteré que Ana tenía caries y Ana tenía periodontitis. Pero ahí pasó algo que yo no quiero que pase. Yo jamás, nunca quiero saber los diagnósticos de Ana. Y como yo publiqué la tabla antes de Ana, perdón, publiqué la tabla original y después publiqué la tabla sin Ana, me enteré que Ana tiene caries y tiene periodontitis porque ahora tenemos 79 pacientes con caries y 94 pacientes con periodontitis. Yo no quiero que eso pase nunca, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es que voy a publicar los datos, pero con un ruido aleatorio agregado, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es publicar una tabla en donde yo digo, tengo 82 pacientes con caries y 93 pacientes con periodontitis, ¿ya? Eso en realidad no es correcto, ¿cierto? En realidad no es correcto, pero el ruido es tan sutil que realmente no me va a afectar los resultados en general, ¿ya? Entonces tengo publicada esa tabla con privacidad diferencial. Y después Ana me pide, sácame del estudio. Entonces yo calculo la tabla de nuevo con privacidad diferencial y publico la tabla de nuevo y digo, ahora hay 80 pacientes con caries y 95 pacientes con periodontitis. Y ahí no aprendí nada. Yo no soy capaz de decir si Ana tenía caries o si Ana tenía periodontitis, porque aparecieron dos pacientes más y aparecieron dos pacientes más con periodontitis y disminuyeron dos pacientes más con caries. Yo realmente no podría asignarle si Ana tenía caries o periodontitis. Y eso es lo que nos permite la privacidad diferencial de poder publicar resultados agregados sin que agregar o excluir una persona nos permita saber cuáles eran los datos sensibles de esa persona. Eso es la privacidad diferencial.